Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor Jesucristo por este día en el cual el Señor nos ha permitido regocijarnos. Así, amados hermanos, ha llegado el tiempo de recibir la palabra del Señor, de gozarnos en ella, en el nombre de Jesucristo, esperando que vuestros corazones estén, amados hermanos, abiertos para dejar que la palabra del Señor entre en vuestros corazones, y al entrar, retenerla ahí, amados hermanos, porque sabemos que solamente si retenemos la palabra de Dios con nosotros y dejamos que dé fruto, podremos verdaderamente, amados hermanos, recibir esa bendición que el Señor Jesucristo nos envía a través de su palabra. Es importante que nosotros, amados hermanos, retengamos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, amados hermanos, es llenarnos del conocimiento de su palabra, que nos hace libre y nos hace, amados hermanos, herederos de su reino. Porque es importante tener conocimiento de la palabra para poder, amados hermanos, llegar a esa meta final, que es la nueva Jerusalén prometida a aquel pueblo que Dios ha llamado para salvarle por la eternidad. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús, a lo mejor ya ustedes han visto el nombre de este mensaje. El nombre es: no te detengas. Y eso es, amados hermanos, lo que cada día nosotros debemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a trabajar por no detenernos, amados hermanos, por no detenernos en el camino del Señor, ni permitir que nada ni nadie nos detenga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Pues la palabra del Señor dice que el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Y deteniéndonos, amados hermanos, ¿cómo vamos a llegar? No podemos, amados hermanos, ir sentándonos o durmiéndonos por rato, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y hay mucho, amados hermanos, que necesitamos nosotros hacer en esta vida mientras tenemos la oportunidad por llegar al reino de Dios. No podemos sentarnos, amados hermanos, y olvidarnos o ponernos a jugar como si nosotros conociéramos el tiempo y la hora en que vamos a salir de este mundo. Nadie conoce el día ni la hora. Por lo tanto, no debemos, amados hermanos, de desperdiciar el tiempo, sino aprovechándolo, que aprovechemos bien el tiempo. Y cuanto más cuando veáis que los días son malos y que la venida del Señor se acerca. No es tiempo, amados hermanos, de sentarnos a jugar como el pueblo de Israel lo hizo en el desierto. No es tiempo de sentarnos a jugar, amados hermanos. Es tiempo de mantenernos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de dar espacio ni aún en nuestra mente a pensamientos que nos traiga debilidad, a pensamientos que nos puedan hacer detenernos del camino del Señor. De ninguna manera. Al contrario, debemos nosotros de estar, amados hermanos, alertos, listos, que al aparecer un pensamiento negativo, un pensamiento que no sea de prosperidad en el camino del Señor, rechazarlo rápidamente en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos para llenarnos más cada día del Señor, para caminar más adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que nos ha mandado nuestro Señor, que crezcamos y crezcamos y crezcamos en el Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque es necesario, amados hermanos, ser como niños, pero también es necesario dejar de ser como niños un día y aprender a ser adultos en el Señor, aprender a tener responsabilidad, aprender a tener, amados hermanos, conocimiento en el nombre de Jesús. Seamos niños, pero en la sencillez y limpieza de corazón que puede tener un niño, como para no ser tan rencoroso como a lo mejor lo puede hacer usted o lo es el adulto, que con una media cosita ya está resentido, ya tiene en su corazón ese resentimiento o ese mal sentimiento que no se le puede decir nada, porque si algo mal dicho escuchó, ya no quiere saber de la persona, ya no quiere saber de Dios, y ya completamente esa persona
dio un cambio total, solamente tal vez porque escuchó algo que no le agradó. En cambio, los niños, amados hermanos, sabemos de que escuchen o le digan lo que le digan, amados hermanos, al ratito ellos están ahí como si nada pasado. Pero en verdad ahora, como siempre yo he dicho, cuando hablamos de los niños, en verdad esto sucede tal vez en un niño que tenga 8 meses, en un niño que tal vez, digamos, tiene 1 añito, porque ahora los niños, amados hermanos, la verdad es de que es bien difícil encontrar niñez. Ahora a un niño usted le dice algo y él le contesta aún peor, y nos quedamos a veces sorprendidos de decir, Dios mío, este niño parece un adulto, ¿cómo habla? O ¿cómo pudo asimilar esto? Porque verdaderamente la niñez ha sido bastante maltratada hoy en día. Ya los adultos no respetan a los niños y por eso los niños ya no son niños sino adultos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya los adultos no tienen ni cuidado cuando van a hablar, cuando van a tener conversaciones de adultos, platican, hablan enfrente de los niños cosas que los niños no deben de oír. Por eso los niños ya no tienen una mente de niño, sino una mente de adulto, porque el adulto no respeta al niño, el adulto ha perdido toda clase de respeto y lamentablemente decimos, mira estos niños cómo son ahora. No, los niños no es que son así ahora, es que así los han hecho sus padres, así los han hecho los que los están criando. El niño no aprendió por sí mismo, el niño aprende en su casa. Todo lo que ve en un niño, eso es lo que el niño ha aprendido en su casa. Así que el niño, no es que los niños nazcan ahora así, es que ahora los padres hacen a los niños así. No les dejan tener niñez porque los hacen partícipes de las cosas de adultos. Hay padres que aún le piden consejos a los niños. Hay padres que aún, si van a hacer una decisión, se la preguntan a los niños si está bien que puedan hacerlo. Hay niños que están guiando a familias completas porque el padre ya no puede hacer decisión, sino que los hijos son los que hacen las decisiones por la familia. Pero bien, ese no es el tema que vamos a tocar, pero sí viene al caso de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bien, amados hermanos, en el nombre de Jesús, por eso es importante que nosotros también crezcamos en el Señor. Es importante que nosotros crezcamos en el Señor, porque si nosotros crecemos en el Señor, nuestros hijos van a crecer también en el Señor, porque de acuerdo al crecimiento que usted tenga, de acuerdo a la sabiduría que usted tenga, así usted va también a criar a sus hijos. Así también usted va a pasar su conocimiento a sus hijos y permitirá que sus hijos también puedan conducirse por el camino recto conforme a la palabra del Señor. Pero si nosotros, siendo adultos, no crecemos en el Señor, ¿cómo van a crecer nuestros hijos? ¿Cómo serán ellos un día buenos cristianos si los padres nunca fueron buenos cristianos? O si los padres no han aprendido a ser cristianos. ¿Qué espera usted de sus hijos? ¿Espera que sus hijos van a ser buenos cristianos? Véase usted en el espejo y lo que usted es lo que van a ser sus hijos. O a lo mejor peor, no lo sabemos. Pero si usted es un buen cristiano y esa es la enseñanza que usted le está dando a sus hijos, hay esperanza. Hay esperanza que sus hijos lleguen también a esa gran ciudad que Dios tiene preparada para todos los obedientes. Así, a la nueva Jerusalén. No nos hagamos pensamientos, amados hermanos, ahí nada más en el aire. Pues la palabra del Señor dice que los que heredarán el reino de Dios serán los hacedores de su palabra. Así que usted no esté pensando, mi hijito es un angelito, cuando su hijito no se comporta como debe de ser, conforme a la palabra del Señor. Usted tampoco diga, Diosito me va a ayudar, Dios me defenderá, Dios saldrá a mi rescate, Dios es mi defensa, cuando usted ni tan siquiera vive para Dios. Usted no está conforme a los mandamientos del Señor. ¿Por qué cree que Dios va a andar detrás de usted para cuidarlo y defenderlo?
Si la palabra del Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los defiende, pero dice de los que le temen. Pero si usted no tiene temor de Dios, no se engañe. La palabra del Señor nos manda, amados hermanos, a prosperar en el camino del Señor. La palabra del Señor nos manda a crecer en el camino del Señor. La palabra del Señor nos manda a ser valientes. La palabra del Señor nos manda a no ser perezosos, amados hermanos. Nos manda a ser gente esforzada, gente que trabaje por esa salvación. Ya el Señor hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer por la salvación. Y ha dejado la parte que nosotros sí podemos hacer. Y esa es necesario, amados hermanos, que usted y yo lo hagamos en el nombre de Jesús. O de otra forma no vamos a poder entrar a la promesa de nuestro Padre Celestial. No porque Dios haya fallado, Dios no falla. Jamás. Será porque usted falló o porque yo haya fallado. No Dios. Él es perfecto. Y hay algo que nosotros debemos de hacer. Y eso es, amados hermanos, seguir sus mandamientos, vivir su palabra, hacer su voluntad. No solamente creyendo que esto debe de ser así, es viviéndolo. Es siendo hacedores de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que nosotros debemos de llegar al conocimiento y al crecimiento de la estatura de Cristo. Pónganse a pensar cuánto nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer conforme a la estatura de Cristo. Estoy hablando, amados hermanos, no a la estatura literalmente lo que el Señor Jesús pudo haber tenido de estatura, pero estamos hablando de la estatura espiritual. Y si usted no alcanza a llegar tal vez ni a la estatura de un hermanito que va mejor en el camino del Señor, ¿cuánto nomás usted debe de apresurarse? Porque usted necesita llegar a la estatura de Cristo. Y si usted necesita llegar a la estatura de Cristo, ¿cuánto no debe usted de aprovechar el tiempo? En vez de estar pensando en pajaritos que vuelan por ahí, debería estar pensando cómo usted puede crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Cómo debe de crecer más en el conocimiento acerca de la voluntad de Dios para su vida. Cómo debe de crecer más para asegurarse, amados hermanos, de su salvación. Y asegurarse también que sus hijos están teniendo la oportunidad a través del ejemplo que usted está viviendo. ¿Cómo puede usted asegurarse que su casa permanecerá, amados hermanos, por la eternidad? Esa es la forma, creciendo en el Señor. Pero si usted no crece, si usted tiene a Dios por juego, ¿cómo cree usted que sus hijos llegarán también al reino de los cielos? Si los hijos, el ejemplo más cercano que tienen es el ejemplo de los padres. Los niños no son los zapatos del vecino los primeros que quieren usar. Si tiene una niña, los zapatos primeros que se va a querer poner son los zapatos de la mamá. Y si es un varón, aunque no le queden esos zapatos, ahí se va a meter en los zapatos del papá, no van a ser en los del vecino. Ellos van siguiendo el modelo de sus padres. Y estoy tocando este punto porque los hijos, para los que tenemos hijos, los hijos son algo grande en esta tierra para todos los que tenemos hijos. A forma que si no se salva por usted mismo, hágalo por sus hijos. Hágalo por sus hijos, porque sus hijos lo están viendo. Sus hijos la están viendo. Sus hijos van a heredar lo suyo, su comportamiento de esta vida. Lo que usted es lo que sus hijos van a hacer también. No les está dando la oportunidad de llegar a ser lo mejor si usted no está viviendo conforme a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13, dice así en el nombre de Jesús: hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo.
Mire lo que dice el Señor, cómo debemos de nosotros caminar, amados hermanos. Su palabra dice, hermanos, que hasta cuándo nosotros debemos de ponernos cómodos, de sentirnos ya no tengo que hacer nada, cuando usted haya llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Y si usted no ha llegado todavía a la plenitud de la estatura de Cristo, espiritualmente, ¿por qué se sienta? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué no aprovecha mejor el tiempo para continuar buscando de Dios? ¿O usted cree que cualquiera va a entrar al cielo? No, escrito está, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y quiénes creen que son los escogidos? Oh, a los que Dios ve más bonito, a los que Dios los ve más más rosaditos, más gorditos o más flaquitos. No, los escogidos van a ser aquellos que obedecieron los mandamientos del Señor. O sea que usted mismo se puede poner en la línea de los escogidos. Usted quiere ser escogido, usted quiere ser escogida en el Señor, obedezca los mandamientos. Porque ellos van a ser los escogidos, los que verdaderamente vivieron los mandamientos del Señor. No se canse de servir al Señor. No se canse de hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se canse de caminar en el Señor. No tome esos riesgos de pensar, a lo mejor a Dios le gusta, a lo mejor Dios no me castiga por esto. Escudriña las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a llevar a una historia que nos hace meditar acerca de aquellos que buscan el camino fácil o que hacen una media cosita y creen que hasta allí ya llegó. Yo ya serví al Señor 1 año, 2 años. Yo me puedo dar el tiempo de sentarme. Yo puedo darme el tiempo de relajarme. Ya hice algo. No es de hacer algo, es de terminar lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Y el Señor no nos ha mandado a sentarnos. El Señor no nos ha mandado a vagar. El Señor nos ha dicho que nos esforcemos cada día, que sin cesar estemos buscando su presencia, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso nos dice la palabra del Señor. Nos dice que busquemos su presencia día a día, amados hermanos. Pero el cristiano parece ser que ha recibido lo contrario o entiende lo contrario, porque lo primero que busca es ponerse cómodo en el Señor. Lo que primero que busca es agarrar sus vacaciones en el Señor. Lo primero que busca es sentarse un rato en el Señor. Y pasársela de víctima. Yo ya trabajé mucho, yo estoy cansado, ya como que no tengo fuerza para continuar. Le dicen, ¿cómo está, hermano? Allí más o menos, dice. ¿Cómo que allí más o menos? Allí a punto de caer, sosteniéndome en una manito, hermano. ¿Cómo es eso que sosteniéndome en una manito? Cada día nosotros no estamos supuestos a ir, amados hermanos, diciendo medio sosteniéndome. Estamos supuestos a ir más fuerte y más fuerte y más fuerte. Así como vaya pasando el tiempo, nosotros debemos de ir también creciendo en fuerza en el Señor, glorificando el nombre del Señor, buscando su reino. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14. Y esta es la historia, amados hermanos, de una profecía final que dio el profeta Eliseo antes de morir. Y esta es la historia. Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14. Y dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás
rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él sabía que Eliseo estaba muy enfermo. Para los que dicen que los siervos de Dios no se enferman, Eliseo estaba muy enfermo. Y es más, de esa enfermedad murió. A pesar que era un hombre poderoso en el Espíritu del Señor, un hombre que hacía revivir también a los enfermos a través de él, mejor dicho, el Señor hacía revivir a los enfermos, un hombre que se cargaba una unción sumamente poderosa. Venían a él los enfermos y a través de la palabra de él eran sanados. Pero también los servidores del Señor nos enfermamos. Y también un día tendremos que morir. Y eso no es porque hemos sido castigados por Dios. Eso no es porque no estamos en la voluntad de Dios. Eso no es como para decir, a lo mejor no era. Dice, mire, se enfermó. Y cómo era que sanaba a otros. Y a él o a ella no. Se enfermó y se murió. Los siervos de Dios también se mueren. Los siervos de Dios también un día llegará una enfermedad, que esa enfermedad será el final para morir, así como Eliseo. Aquí hay un gran entendimiento, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesús, pero no es este tema el que estamos tocando. Pero ya Eliseo era la hora de que él se fuera, y él enfermó para morir. Y cuando el rey Joás, el rey de Israel, fue a visitarlo, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. ¿Por qué él decía esto? Amén. Él estaba diciendo esto porque Eliseo era el profeta de Dios. Era el profeta a quien él iba a consultar. Era el profeta que había visto a Elías irse en un carro de fuego. Era el profeta que pidió a Dios doble porción de lo que tenía Elías. Mire qué profeta era este, para hablarle un poco de Eliseo. Le pidió a Elías que cuando él se fuera, recibiera a él la doble porción que tenía. Mire cómo este hombre quería crecer. Este hombre no quería llegar al nivel de Elías. Este hombre quería llegar aún más allá. Así es como el cristiano debe de desear llegar en la presencia del Señor fuerte. Así es como el cristiano debe de pedir en el Señor. Si en un lugar no debemos de ser conformistas, es en el Señor, porque el Señor espera que nosotros pidamos y pidamos más y pidamos más. Es más, Él nos dice: pedid, y hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, les dijo el Señor a sus discípulos. Pedid y se os dará. El mismo Señor lo dice, que debemos de pedir. Usted no debe sentir pena de pedirle al Señor, o de decir: Señor, yo que tanto te pido, siga pidiendo. Lo malo es que solamente pida y pida y pida y no sirva al Señor en nada. Eso sí que allí está un poco malo decir: oh, tú solamente pides y pides, pero no quieres vivir para Dios. Ya ahí pues es otro punto. Pero acerca de crecimiento, de para acercarnos a Dios, de tener conocimiento de Dios, pedir para no, amados hermanos, ser de ninguna forma engañados, pedir sabiduría a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos en conocimiento, que nosotros pidamos las cosas celestiales, amados hermanos. Pero lamentablemente lo que el hombre pide son las cosas terrenales. Pide dinero, pide mujer, pide marido, pide casa, pide carros. Pero las celestiales no le pide al Señor, y son las que Dios quiere darle. Porque si usted tiene las celestiales en esta tierra, no tendrá necesidad de las materiales, porque usted vivirá a través de la fe. Usted caminará a través de la fe. Eliseo
nos deja saber desde el principio de su ministerio que él no era un hombre conformista. Él no le dijo a Elías: oh, Padre mío, yo quiero que me des la porción, que a mí se me dé la porción que tú tienes cuando tú te vayas. Él le dijo: yo quiero la doble unción de lo que tú tienes. Él pidió más, él vio más allá. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero le dijo: si me vieres cuando te sea quitado, cuando yo sea llevado, se te dará, le dijo. Pero si no me vieres cuando yo sea quitado de la tierra, entonces no se te dará, le dijo. ¿Qué le dejó saber? Si trabajas por esto, se te dará, le dijo. Si tú verdaderamente estás pendiente de lo que tú quieres. Él le dijo: si tú logras llegar a ver cuando yo sea levantado, entonces se te dará. ¿Qué cree que le dejó saber? ¿Qué cree que fue lo que le dio? Le dio, amados hermanos, la clave, la llave, que se mantuviera alerta, que se mantuviera alerta, que estuviera pendiente. Que por eso es que Eliseo le dijo: donde quiera que tú vayas, allí yo iré. Oh, vive Jehová tu Dios, que no te dejaré, no me apartaré de ti. ¿Por qué? Porque él andaba buscando lo que él había pedido. Ah, rabasa la vacía, su petición, el ojen que él había pedido. Él había pedido doble porción. ¿Por qué cree que Eliseo le dijo a Elías: no me apartaré de ti? Vive Jehová tu Dios, que donde quiera que vayas, ahí iré yo. No me apartaré. Y sabemos que Elías quería que Eliseo se apartara, y Eliseo no se apartaba. Lo quería dejar en un lugar y le decía: quédate aquí. Y Eliseo le decía: vive tu alma, que no te dejo. No te dejo. ¿Por qué? Porque a él se le había dicho que si él lograba llegar, ver cuando Elías fuese levantado, caería sobre él la doble porción. Él sabía lo que estaba buscando. Tanto así que tuvo que intervenir el Señor mismo, enviando, dice, un carruaje de fuego que los separó. Al pasar ese carruaje, los separó. Quedó uno a un lado y otro a otro lado. Y en eso el Señor se llevó a Elías, porque Eliseo no se apartaba de él, porque Eliseo sabía lo que él buscaba. Eliseo no se quedaba dormido. Eliseo no decía: estoy cansado, me voy a sentar. Ay, ¿cuándo será? Eliseo no decía: ¿y qué si a lo mejor ni me lo dan? ¿Qué si Elías ha dicho: si me vieres ir, sí se te dará, y si no, no? ¿Qué si a lo mejor ni es? A lo mejor así como piensa usted. ¿Qué si a lo mejor ni salvo voy a ser? ¿Qué si a lo mejor Dios a mí ni tan siquiera me ve? ¿Qué si yo ni voy a ser levantado en aquel día? Sigue pensando así y te quedarás. Pero yo te insto que pienses como pensó Eliseo. Eliseo sabía de quién había oído esa promesa. Era del servidor de Dios. Era de un varón de Dios que le había dicho: si me vieres cuando Jehová me levante, entonces sí la recibirás. Pero si no me vieres, no la recibirás. Eliseo no se le quitaba a Elías. Eliseo estaba todo el tiempo pendiente, porque ya sabía que Elías le sería quitado. Y no solamente porque sabía que Elías le sería quitado, él sabía que Elías le sería quitado, pero él sabía que si él veía cuando Elías se levantara, la doble porción que Elías tenía iba a venir sobre él. Él trabajó por eso. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Está verdaderamente creyendo, amado hermano, amado hermana?
que sonará la trompeta y que todos aquellos que tengan, amados hermanos, sus lámparas encendidas, subirán a reunirse con el Señor. ¿Está pendiente usted de su lámpara? ¿Está pendiente usted de la unción del Señor? Si el Espíritu del Señor está en usted. Y sabemos, amados hermanos, cómo es que vamos nosotros a saber si estamos en el Espíritu. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos caminando bajo el Espíritu del Señor, pues su palabra es Espíritu. Hablo a aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Y si usted aún no lo ha recibido, es necesario que lo busque en el nombre de Jesús. Es necesario que lo busque y alimente ese espíritu. Bueno, eso es lo que pidió Eliseo. Y eso es lo que recibió Eliseo. Porque Eliseo no se durmió, no se sentó, no dijo: en este viaje no te acompaño, Elías. No, todo lo contrario. Se le pegó y no se despegaba de él, y no se despegaba hasta el día que lo levantó el Señor y la unción cayó sobre él. Él pidió cosa grande, le dijo: cosa grande has pedido, pero la puedes recibir si tú me ves cuando yo te sea quitado. Entonces, cuando yo sea alzado, cuando Jehová me levante, si tú lo ves, entonces recibirás lo que has pedido. Cualquiera, ¿verdad?, se va a dormir y dice: Elías, me das una llamada, me pegas un silbido. Cuando ya sientas que Jehová te va a levantar, por favor no vayas a ser malo, me dejas saber. Cuando ya sientas que Jehová te levante, llámame, Eliseo, para que yo te pueda ver. No, él no estaba esperando que Elías le mandara mensaje, él no estaba esperando que Elías le diera señal. Él se pegó al pie de Elías y estuvo caminando detrás de él. El lugar que iba Elías, el lugar que estaba Eliseo. Elías le pedía: quédate, Eliseo. No se quedaba Eliseo. No, es que yo sé lo que estoy buscando, yo sé lo que he pedido, yo sé lo que quiero. Yo quiero doble unción y para eso tengo que trabajar. Yo no la voy a recibir quedándome sentado, yo no la voy a recibir quedándome durmiendo, yo no la voy a recibir dándome aire, refrescándome. Será trabajando. Este fue Eliseo. Pues este rey, al ver que este gran varón de Dios estaba enfermo y gravemente, ya se sabía que de esto iba a morir, pues el rey llegó y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. El rey agarró el arco y la saeta y puso sus manos, y Eliseo vino y puso sus manos sobre las manos del rey. Oh, Altísimo, alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Y luego dijo, versículo 17, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto es lo que Eliseo le estaba profetizando al rey de Israel.
le dijo que sería salvación contra Siria, que él los iba a herir a los sirios hasta consumirlos. Y le volvió a decir, el que estaba hablando sabemos que era el ungido de Dios, estaba profetizando, estaba dejándole saber lo que iba a suceder y el poder y la victoria que estaría con él. Y luego dice el versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. La golpeó 3 veces y se detuvo. Así como tú te has detenido en el camino del Señor. Así como tú haces una cosita buena así y te detienes y no continúas y te preguntas, ¿por qué fracaso? Porque todo lo que hago se me cae al piso. Porque te detienes. Si no te detendrías, otra cosa sería. Golpeó cuando el Señor estaba dando palabra a través del profeta, diciéndole que él iba a destruir a los sirios. Mire lo que puede hacer una desobediencia. Por eso le digo, ¿qué serán sus hijos? Por su desobediencia, ¿de dónde estarán sus hijos? Porque vea la desobediencia de este rey. Por no esforzarse, por tener en poco lo que se le estaba diciendo, por ser conformista. Mire cómo está sufriendo Israel, teniendo ahí al lado los enemigos constantemente en guerra, cuando la profecía era que Israel iba a destruirlos completamente. Eso era lo que se le estaba diciendo. Vas a destruirlos hasta consumirlos. Y le dijo, golpea la tierra. La golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. 3 veces golpeaste, solo 3 veces vas a derrotarlos. ¿Por qué no golpeaste al menos 5? Le dijo el profeta. Porque con 5 o 6 golpes que le hubieses dado a la tierra, los hubieses destruido a no quedar ni uno. Si tú siguieras, hermano, si tú te sostuvieras, toda esa legión de demonios que te persiguen, no habría ni uno atormentándote. Pero como al primer golpecito que das, ahí te detienes para tener victoria en el Señor. No es dar un brinquito y detenerse, es seguir hasta que Cristo te llame, es seguir hasta que oigas el sonido de la trompeta y te comiences a levantar en el nombre de Jesús. Si vieses entonces el varón de Dios enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solo 3 veces. Si el varón de Dios está hablando, si el varón de Dios te dice golpea la tierra, o yo hubiera golpeado y golpeado y no hubiese detenido, no me hubiese detenido hasta que me dijera ya
ya estuvo. Ya no des tanto. Porque le estaba diciendo que iba a derrotar a sus enemigos. Y aún hablándote que ibas a derrotar a tus enemigos. 3 golpecitos pudiste dar. Eso es todo lo que pudiste dar. ¿Así crees que vas a ganarle al demonio? ¿Así crees que vas a ganarle a Satanás? Dando 3 golpecitos. Ese momento era de dar y dar y dar. Hasta que aquel arco y aquellas saetas se rompieran. Y si no tenía nada en la mano, ya en mi mano con qué dar, con mi propia mano, hubiese seguido dándole a la tierra hasta que el profeta me dijera ya es suficiente. Que saber aprovechar cuando Dios está hablando. Hay que saber aprovechar cuando se nos está dando una promesa del Altísimo. Era el varón de Dios que hablaba. Era el profeta que estaba profetizando. Golpea la tierra. Así es el cristiano de hoy en día. Lo más que puede dar es 3 golpecitos. Después de esos 3 golpecitos se detiene. Porque después de haberle dado 3 golpes a la tierra se detuvo el rey. Tan débil está el rey. No pudiste haber dado más. No pudiste haber dado siquiera 5 golpes. Porque con 5 o 6 los ibas a derrotar para siempre. Pero no pudo. Ahora tú, ¿cuántos golpes has dado? ¿Cuántos estás dispuesto a dar? Yo te digo, no te detengas. No te detengas hasta que Dios mismo te agarre de la mano y diga, ya hijo, ya es suficiente. Qué cosa que mientras estés aquí, Dios jamás te va a decir, ya es suficiente. El suficiente que vas a saber que Dios te dijo es cuando Dios te levante y te lleve al reposo. Es porque Él consideró que ya es suficiente. Pero mientras Dios no te diga ya es suficiente, tú sigue luchando por tu salvación. Tú sigue dando al Señor lo mejor que puedas dar. No te canses, porque ahí está el éxito, en persistir, en no dar oportunidad al enemigo. Nuestra vida no son ni 1000 años. Ya que fueran 1000 años, aún 1000 años sería poquito. Pero no son ni 1000 años. La verdad ni 100. Porque es una reliquia que alguien llegue a los 100 años. Y ese tan poco tiempo no podemos servirle al Señor. Ese tan poco tiempo no podemos ser fiel al Señor sin desmayar, amados hermanos. No deseando nosotros ponernos fríos, sino, amados hermanos, estar activos en el Señor. Activos constantemente buscando el reino de Dios. Constantemente buscando crecer en el Señor. Constantemente buscando crecer en el conocimiento de la palabra. Crecer en el Espíritu del Señor. ¿Por qué ponernos límites si en Cristo no hay límites? Y si hay un límite, es hasta que llegues a la estatura de Cristo. Y crees que vagando en esta vida, con unos 80 años de mucho o 90 que tengamos en esta vida, ¿crees que vas a llegar a la estatura de Cristo? Si nosotros no sabemos aprovechar el tiempo, ¿vamos a llegar a la estatura de Cristo? Perdiendo el tiempo no vamos a llegar a la estatura de Cristo. O yendo al paso lento tampoco. Porque nuestra vida es muy corta. Así que debemos de apresurarnos. Y cuanto más cuando vemos que los días son malos. ¿O cree usted que este es un juego? ¿Usted cree que todo esto que está pasando en este planeta son cosas, coincidencias o cosas que el hombre ha hecho? ¿Usted cree que estas son enfermedades o una gripecita que anda pasando? Es la muerte que está corriendo alrededor de la tierra y se está llevando a muchos. Y ese poder no lo tiene el hombre, no lo tiene la ciencia. Ese poder solamente lo tiene uno, y ese es Dios. No hay para dónde nosotros querramos investigar o ponernos de acuerdo con el hombre diciendo, no, tal vez no son señales. ¿Cómo que tal vez no son señales? Esto no viene de nadie más que de la mano de Dios. Nadie tiene el poder de tocar la tierra completa
con un solo virus y morir miles y miles y miles de personas. Esto no es una broma. El tiempo está corto. Y Dios en su misericordia está enviando señales para que su iglesia despierte. Para que su iglesia despierte de ese sueño, se apresure y camine a buscar el reino de Dios. Especialmente tú que conoces al Dios Todopoderoso. Tú que le conoces por su nombre. Abre los ojos y mira lo que está sucediendo. Dios nos está dando oportunidad. Seamos inteligentes. Y antes de buscar crecer en cualquier área de nuestras vidas, busca crecer en Cristo. Busca acercarte al nivel de la estatura de Cristo. De otra forma, no podrás subir. No podrás subir. Así que no es tiempo de detenerse. Sabemos, amados hermanos, que no es tiempo de detenerse. Es tiempo de continuar, de buscar, querer crecer en el Señor. Y luego dice el versículo 20: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire cómo estaba Israel. Israel, después que había muerto Eliseo, estaba siendo atacado. Tanto que había unas personas que llevaban a sepultar a un hombre. Y estando ya en el área donde lo iban a sepultar, llegando al cementerio, vieron que venían unas bandas armadas contra ellos. Tiraron el cadáver. Y de buena suerte y bendición para este hombre, que cayó ahí en la tumba de Eliseo. Y al tocar sus huesos, se levantó. Y dice: Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Por eso no fueron completamente destruidos por los sirios, porque Jehová tuvo misericordia de ellos y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no permitió que los destruyeran. Y eso es hasta el día de hoy. No lo ha permitido el Señor. Pero fueron, todo el tiempo del rey fue atacado por los sirios. Fueron saqueados. Entraron aún al templo y sacaron todas las cosas de valor y se las llevaron. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel.
La palabra lo dice, tal como el profeta le dijo, 3 veces vas a destruirlo. Y así dice la palabra del Señor, que los derrotó Joás. 3 veces los derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel, porque estaban destruidas. Pero solamente pudo derrotarlos 3 veces. Vemos, gracias a Dios, que esas 3 veces quedaron para el final, para que ellos no fueran completamente destruidos. Dios es grande en misericordia. Aunque tú te has detenido, aún te está hablando, te está enviando su misericordia para que te levantes, y que si el enemigo te ha estado destruyendo por tu vagancia, por tu desánimo, por tu falta de amor al Señor, por tu haraganería, ponle por lo que sea que tú te hayas detenido, Dios te está diciendo: levántate, y aún tú puedes, dice el Señor. Porque, amados hermanos, en el libro de Romanos nos dice, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Romanos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que no hay nada, absolutamente nada, que a nosotros nos pueda destruir si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. Si te has detenido del camino del Señor, si tus fuerzas han bajado, has bajado tu armamento, todavía hay tiempo. Puedes tomarlo, puedes ponértelo, ese traje de salvación, que es el único que te puede defender de toda acechanza del enemigo. Romanos capítulo 8 y versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Isaías capítulo 41, en el versículo 10, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con ustedes, quien está, no es el profeta, es Dios. Es Dios. No se detenga, no deje caer sus brazos, levántelos en el nombre de Jesús y no tema, porque Dios está con ustedes. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Pero esto es si Dios está contigo. Por eso Dios te dice: no temas, no desmayes, porque si tú desmayas es lo contrario de lo que Dios te ordena a ti. Dios te dice: no desmayes. Y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán como los que contienden, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Mire lo que le dice el Señor a su pueblo: los que a ti te hacen guerra serán como los que no fueron, serán nada completamente,
porque yo estoy contigo. Él está diciendo: yo te defenderé. No te preocupes, no desmayes, mantente firme, confía en mí, continúa hacia adelante. Aunque veas todo perdido, tú camina, porque el que está contigo es grande y poderoso. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas. Y si Dios nos dice que no temamos, si Dios nos dice que Él nos ayuda, ¿por qué nos detenemos, hermanos? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué dejamos que nuestros brazos caigan? ¿Por qué quitamos la mirada del Señor? ¿Por qué? ¿Es que acaso no crees? ¿Desconfías del Señor? ¿Tú crees que el Señor está bromeando contigo? ¿El Señor te está engañando? Dame una respuesta. ¿Por qué flaqueas? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no continúas hacia adelante? Si en verdad tú has creído que Dios está contigo, si en verdad tú has creído a lo que Dios te ha dicho, que Él te ayudará. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. No importa el que venga a afligirte, tú verás como Dios te protegerá y peleará por ti, tanto que te regocijarás en el Señor, en ver su mano protectora sobre tu vida. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Esas son las promesas de Dios para los que confiamos en Él, que Él no nos desamparará. Yo confío en Él. Yo puedo continuar caminando, porque jamás me desamparará el Altísimo, porque sus promesas son fieles y verdaderas. En las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Ahí en el desierto y en la tierra seca, Dios va a abrir ríos, va a abrir manantiales. Tú no te preocupes, porque Dios cumplirá sus promesas. Daré en el desierto cedros. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Pondré allá en la soledad, dice el Señor, en todo aquel desierto, ahí habrá, dice el Señor, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Amados hermanos, ¿no está Dios con nosotros?
El Señor está con nosotros. Él nos ha escogido como un pueblo santo para Él. Él ha puesto su palabra en nosotros. Se ha presentado y se ha dado a conocer por su nombre. Y te ha dicho y me ha dicho: yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu socorro. Porque cuando venga la adversidad me detendré. Porque me asustaré y me esconderé cuando yo tengo un Dios que me ha dado promesa. Yo debo de continuar adorándole. Yo debo de continuar sirviéndole. Yo debo de continuar esperando ver la mano poderosa del Señor. Porque cuando Dios habla, amados hermanos, Él no habla para jugar con nadie. Palabra de Dios se cumple. Se cumplirá y se continuará cumpliendo al pie de la letra, porque es palabra de Dios, palabra del Dios vivo. Si Él te ha dicho que Él está contigo, no temas. ¿No Dios lo ha dicho que Él está contigo? ¿O es que no crees a su palabra? Si no crees en su palabra, bueno, pues entonces no es para ti. Pero si tú crees en su palabra, levántate y continúa caminando hacia el reino de Dios, no importando lo que veas, no importando lo que venga. Nuestro camino nada ni nadie lo debe de detener. En este mundo, nuestra peregrinación se termina en el momento que el Señor nos levante, no antes, no antes. Nadie nos ha puesto una meta en esta vida. Al llegar aquí a este lugar, te puedes relajar y ya te puedes quedar tranquilo esperando que el Señor venga y te lleve a la Nueva Jerusalén. No. El Señor nos ha mandado a persistir, a estar firme, a perseverar hasta el fin. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Si Cristo está conmigo hasta el fin, ¿por qué yo no voy a caminar? Si Cristo está contigo hasta el fin, ¿por qué no vas a caminar? ¿Por qué te has deleitado con Cristo solamente un rato, un momento, y te has detenido? No te detengas. Continúa caminando. ¿Te sientes fuerte? Puedes estar más fuerte. Tienes muchas bendiciones, puedes aún tener más. El Señor no nos manda a detenernos. El Señor nos manda a avanzar y avanzar hacia adelante, poniendo la mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así, amados hermanos, el mensaje del Señor ha sido entregado. Mi oración es que su pueblo haya escuchado su voz, continúe escuchando la voz del Señor, y que los que están dormidos hayan despertado en el nombre de Jesús y se den cuenta que no podemos descansar, no podemos ponernos a dormir, como el gran cuadro también de las 10 vírgenes. ¿Qué hicieron las 5 insensatas? Dijeron: el esposo se tarda, nosotros estamos cansadas, vamos a dormirnos. ¿Qué pasó? Vino el esposo y se quedaron. ¿Por qué? Porque cabecearon y aún no tenían ni aceite sus lámparas. Aún el tiempo que se decía que estaban esperándolo, ni tan siquiera se percataron de tener aceite y de tener sus lámparas encendidas. Mas las 5 sensatas tenían sus lámparas encendidas y aún tenían las vasijas llenas de reserva también. Ojalá tú tengas tu lámpara encendida y también vasijas llenas. Por si se tardara, tienes mucho más para que tu lámpara siga encendida. Nos damos cuenta verdaderamente que en este camino el Señor no nos ha mandado a dormir, nos ha mandado a estar despiertos, de pie, caminando hacia adelante. Nunca sientas que has hecho mucho. Nunca sientas que ya caminaste lo suficiente. Si todavía estás en esta tierra,
necesitas continuar caminando. Nuestro trabajo se termina cuando el Señor levante nuestras almas hacia el cielo. Entonces la obra en esta vida habrá terminado. Pero si aún nuestros pies están en esta tierra, aún tenemos que continuar trabajando y luchando porque el enemigo no nos derrote. Así, amados hermanos, ruego al Altísimo que la palabra se quede viva en vuestros corazones, ilumine vuestras vidas y dé fruto, y fruto en abundancia. Como pastora, les envío un abrazo en el Señor Jesucristo y les deseo en el nombre de Jesús éxito en el camino hacia el reino de Dios. Por ahora, solamente me resta decirle, amados hermanos, que si el Altísimo me da la oportunidad de continuar viviendo, regresaré a vosotros con el mensaje que Él ponga en mis labios. Por ahora, les bendigo en el nombre del Señor Jesús y les digo hasta la próxima.